Antes de empezar este vídeo debo hacer una advertencia para todos los que hayáis dejado alguna vez algún comentario en algún vídeo del canal. YouTube me está eliminando comentarios. No sé por qué, no sé el motivo de verdad, pero hay gente que me deja un comentario, me llega la notificación diciendo que tengo un comentario o incluso me deja leer el comentario propiamente. Pero luego cuando pincho pues para darle me gusta, para contestar, etcétera, no me deja, porque es como que el comentario ya no existe, no aparece. Eso me está pasando bastante. No me ha pasado con 20.000 comentarios, pero sí que está viendo gente, por ejemplo, en el vídeo de Hispanoamérica, en mi último vídeo, el anterior a este, tuve 2 comentarios. Uno de ellos no me deja ni verlo ni contestarlo, pese a saber que tengo un comentario más de una persona. Entonces, si dejáis un comentario y veis que vuestro comentario desaparece, no es que yo lo haya quitado, es que YouTube lo elimina, no sé por qué. Yo creo que es que ni siquiera lo elimina, pero es un fallo del algoritmo o algo dentro del funcionamiento de YouTube que, pese a decirte que lo tienes, no te deja hacer nada, ni te lo muestra, ni te deja verlo a veces, ni nada. Entonces, de verdad, yo no quito vuestros comentarios cuando contéis un vídeo preguntando algo, lo que sea, o comentando tal. Yo no los quito. Entonces, tenedlo en cuenta, porque a lo mejor os pensáis que yo los estoy quitando por lo que sea, y no es así. Dicho lo cual, vamos con el vídeo de hoy. La situación en Ucrania sigue avanzando, lo que pasa es que sigue avanzando a paso muy lento, cada vez más lento. El ejército ruso empezó una ofensiva el 24 de febrero atacando primero todos los aeródromos militares ucranianos. Esto dejó bastante mermada su fuerza aérea y su defensa aérea, pero sin embargo esto no consiguió acabar del todo con ella. Está mermada, bastante mermada, todo hay que decirlo, pero sin embargo pues siguen cayendo cazas rusos y helicópteros, siguen siendo derribados y se siguen viendo aviones ucranianos en el cielo. Por tanto representa todavía una amenaza hasta cierto punto considerable a la aviación rusa. Dicho esto, los rusos entraron en Ucrania y tomaron unas posiciones que se han mantenido más o menos hasta la fecha de hoy. Tomaron unas posiciones al principio, los primeros días, pero después no han avanzado mucho más. Sí que es cierto que se ha abierto un corredor entre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y la zona de Crimea, por donde han ido subiendo hasta acercar la ciudad de Mariupol, y aún así está cercada, pero ya está conectado todo este paso de la costa con esas autoproclamadas repúblicas que por su parte siguen avanzando poco a poco y tomando posiciones. Entonces, las principales ciudades de momento no han caído aún, siguen en poder de Ucrania. Lo que pasa es que la ciudad de Jersón sí que es cierto que hay ahí un poco más de confusión, parece que ha caído y sería por tanto la primera ciudad grande ucraniana que está al sur del país, cerca de la península de Crimea, que habría caído en manos rusas. Lo que pasa es que este vídeo lo hago porque ha pasado algo, más allá de dar como un pequeño parte de guerra, ¿no?, por así decirlo, pues he leído un artículo bastante interesante que os quería comentar en este vídeo, mientras también tampoco quería perder la oportunidad de ir mostrando las últimas imágenes que nos deja este conflicto. Como siempre, bueno, no vais a ver aquí imágenes explícitas, ni mucho menos, lo digo porque para que vayáis, lo sepáis de antemano. De todas formas, YouTube no creo que lo fuese a permitir, pero es que en cualquier caso yo creo que no. Hay gente que piensa que se debe mostrar porque es la realidad, la cruda realidad, pero también yo por mi parte pienso que es como un atentado a la dignidad, ¿no?, de las personas que a lo mejor pues fallecieron y sin embargo estamos viendo el cuerpo del fallecido por medio mundo. Pues creo que no es plan. En cualquier caso, ahora mismo Rusia parece que está haciendo un cambio de estrategia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues según este artículo súper interesante, cuyo enlace os voy a dejar en la descripción, por si queréis leerlo más detenidamente, pues se trata de un fallo estratégico que Rusia habría tenido a la hora de invadir Ucrania. Al parecer, Rusia podría haber pensado, y bueno, quizá no con poca razón, pero quizá no con suficiente razón, el hecho de que cuando entrasen en Ucrania iban a ser recibidos como héroes y le iban a echar flores a su paso, cosa que no ha sucedido demasiado. ¿Por qué digo que tienen su parte de razón los rusos para pensar esto? Pues porque realmente, sobre todo la zona del este de Ucrania, ya no es que sea
prorrusa o no. De hecho, hay mucha gente prorrusa en esta parte de Ucrania. Pero lo que pasa es que lo que hay sobre todo son rusófonos. No es lo mismo ser rusófono o ruso étnico como tal, ¿no? De esto que se habla de esta política exterior de Rusia que pretende proteger a los rusos en el exterior. Sino que, bueno, pues eso, son más... Es decir, no tienes por qué hablar ruso y necesariamente ser prorruso. Entonces, mucha gente que hablaba ruso, pero que eran ucranianos, con nacionalidad ucraniana, pues al ver, o sea, ante la invasión rusa, han reaccionado poniéndose del lado de Ucrania y no del lado ruso. Además, estamos viendo mucha movilización de milicias, lo que son las milicias populares ucranianas que se han ido armando y se han formado prácticamente de la noche a la mañana para reaccionar a esta invasión y defender su territorio. Entre estas personas, que forman parte de estas milicias, hay rusoparlantes. Entonces, claro, se habla también de digamos, de una especie de discriminación a la lengua rusa en Ucrania, y mucha gente que habla ruso en Ucrania se está poniendo del lado, está dejando de hablar ruso aposta para ponerse del lado de Ucrania en señal de rechazo a la invasión, al golpe militar que Rusia está llevando a cabo. Entonces, esto es solo un ejemplo. Sí que es verdad que, por otra parte, en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, la situación es distinta. Sobre todo en lo que son los oblast, lo que son las provincias, que se llaman así, oblast. Si me he comido el acento, perdonadme, no me matéis por ello. Pero bueno, el caso es que esas dos provincias de Ucrania sí que son un mundo aparte. ¿Por qué? Porque ahí Yanukovych, que fue el último presidente prorruso que tuvo Ucrania, que fue en 2014 cuando sucedió lo de la plaza del Maidán, etcétera, ¿no? A partir de ahí Yanukovych tuvo que exiliarse a Rusia. Bueno, pues este presidente prorruso, en las últimas elecciones en las que él participó, ganó con un 90-97% de los votos en estas provincias de Donetsk y Lugansk. Por tanto, allí, de verdad, allí la gente, o sea, se autodefine directamente como rusos. Ellos se consideran rusos. Ahora, esa parte no es lo mismo que el resto del este de Ucrania. Entonces, aquí los rusos se esperaban más o menos lo mismo que se encuentran en Donetsk y Lugansk, que básicamente llevan 8 años prácticamente de facto bajo el control de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha sido así. ¿A qué dio lugar esto? Bueno, pues una serie de errores estratégicos que mencioné al principio, que se tradujeron en términos ya estrictamente militares en una entrada más o menos desorganizada, en cierto modo desorganizada, de las tropas rusas a Ucrania, porque pensaban precisamente que lo iban a recibir con flores. Entonces no iban con esos pasos de plomo, avanzando poco a poco y asegurando posiciones como tal, sino que eran pelotones que entraban de una forma más dispersa y no tan bien cubiertos como a lo mejor hubieran debido por no contar con la reacción popular. Una cosa es el ejército ucraniano y otra son las milicias populares que se puedan formar. El ejército ruso no esperaba que se fuera a formar esto. Ahora hay prácticamente dos ejércitos combatiendo contra Rusia, que sería el ucraniano como tal y todas las milicias populares y batallones como el batallón Azov, de los que hablé en mi último vídeo sobre Ucrania, pero fuerzas paramilitares como estas hay un montón más. Incluso hay anarquistas, lo digo porque el batallón Azov son básicamente neonazis, pero luego hay batallones anarquistas que se han formado también para combatir del lado de Ucrania. En fin, un mare magnum de fuerzas paramilitares y milicias que casi conforman otro ejército, junto con el de Ucrania, para combatir la invasión rusa. En cualquier caso, esta entrada, más o menos desordenada, entonces dio lugar a que haya habido muchas bajas en el ejército ruso, o eso parece, y también se hayan destruido bastantes convoyes por el hecho de que han estado sufriendo emboscadas por parte de estas milicias. Además, el ejército ruso tampoco ha entrado con lo mejor que tiene. Ha entrado en un principio con una serie de vehículos que hasta cierto punto podían estar anticuados, podían no estar del todo al 100% a punto para funcionar, y pues realmente no pensaban que se fueran a encontrar con esa resistencia.
Entonces son esos problemas logísticos que ya el ejército ruso podía haber tenido de por sí unidos a esta resistencia popular, lo que han hecho que al principio hayan entrado y se hayan encontrado con algo que no se esperaban. Esto les ha causado una serie de daños importantes. No considero que sea una serie de daños lo suficientemente importantes como para que a lo mejor vayan a conseguir los ucranianos echarlos, ¿no?, de allí y tal, pero hombre, pero sí que es algo que va a desgastar bastante al ejército ruso y de hecho ya se ha producido un cierto desgaste con todo esto. Entonces ahora, ¿qué están haciendo? Pues se están reagrupando. Seguramente están solucionando problemas logísticos que hayan tenido y están trayendo armamento pesado de más envergadura para ya llevar a cabo una serie de asaltos a las ciudades principales de Ucrania. Además, intentaron asaltar estas ciudades en un principio prácticamente con lo primero que venía, es decir, con los soldados y el equipamiento del que acabo de hablar, pues más o menos de aquella manera, todo esto entre comillas. Evidentemente estamos hablando de un ejército que está organizado, que tiene un plan, etcétera. Lo que pasa es que parece que no se esperaban esta resistencia. Insisto en eso porque tampoco entró la milicia de Pancho Villa. Es decir, iban con un plan, evidentemente, ¿vale? No. Entonces, bueno, el caso es que al final ahora se ha producido ese reagrupamiento y se van a llevar a cabo las operaciones, yo creo que con más pies de plomo. Se va a producir un avance quizá más lento y entonces, bueno, pues es posible que al final el ejército ucraniano y las fuerzas de defensa ucranianas acaben colapsando. Lo que pasa es que entonces esto podría alterar quizá los planes que Rusia tuviera inicialmente para Ucrania. Y esto quiere decir que van a tener que contar ya de por sí, y quizá en partes de Ucrania con las que no contaban, con una resistencia popular considerable, bastante considerable, que podría causar un desgaste importante extendido en el tiempo al ejército ruso que permaneciera por la zona. Entonces, estas son básicamente las pinceladas más importantes sobre todo esto, y además también ese toque de, digamos, de estrategia, ¿no?, que se le añade a este vídeo, ¿no?, un poco hablando de todo esto. Y bueno, así que hasta ahora esto es lo que hay. Kiev, por su parte, resiste, pero no solo resiste, sino que están recuperando algunas posiciones. De hecho, es la ciudad que más y mejor se está defendiendo. Claro, es la capital. Aparte, el presidente de Ucrania en principio está allí. Y es una plaza que van a defender, además muy simbólica, la van a defender con mucha fuerza. Recordemos que ahí está la plaza del Maidán, símbolo del europeísmo y del anhelo ucraniano de entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Así que bueno, por ahora esto es lo que tenemos y dentro de muy poco vendremos con otro vídeo y seguiremos informando. Un abrazo y hasta la próxima.